pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Patria es humanidad. Es aquella porción de la humanidad que vemos más cerca y en que nos tocó nacer. Todo hombre está obligado a honrarla con su conducta privada, tanto como con la pública. La patria es dicha, dolor y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie. Ese es José Martí. Usted seguro lo adivinó. Con él emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Ya sabes que eres. Bienvenida, bienvenido y también viceversa. La patria soberana y libre que nuestro apóstol José Martí concibiera celebra el 108 aniversario de su natalicio. En La Habana, la Asociación de Jóvenes Rebeldes organiza un desfile hasta la estatua del apóstol en el nuevo Parque Central. Estamos en el año de la educación y en lugar de flores se depositan a sus pies lápices y libretas, armas para librar la batalla contra el analfabetismo. También se rinde homenaje al mártir del año de la educación, el maestro voluntario Conrado Benítez García, asesinado por los esbirros de los monopolios en las montañas del Escambray. Y para ilustrarnos las pupilas, y hoy más que otras veces, aunque siempre lo hacemos, pero cuando yo veo a Omar libro en mano, yo sé que la cosa se puso seria. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estaba mirando esas imágenes que yo te confieso nunca había visto ese homenaje a Martí, donde en vez de flores, que es lo más habitual, se le ponen entonces los lápices y las libretas y las cartillas de los jovencitos alfabetizadores. Hermoso, sí. Es muy hermoso. Y entonces... entre muchas referencias de este libro está, por supuesto, el momento de la develación de la famosa estatua ecuestre de Martí. De la que tenemos una prima hermana. Una réplica aquí muchos años después. Y con respecto a ese suceso, este libro, a aquel, o sea, al original, digamos, este libro aclara muchas cosas, como aclara tantísimas cosas. Bueno, ¿de qué libro estamos hablando? Estamos hablando de Descubriendo a Martí en Nueva York. Hermoso. O New York, como se prefiera, que es del embajador Rodolfo Benítez Bersón, que se presentó hace unos meses en La Habana y anda circulando en bibliotecas y espacios de esa naturaleza. Y de verdad que es un libro maravilloso. No es un libro, voy a decirlo... ¿Me lo prestas? Yo lo tengo digital, pero nunca es igual. Voy a decirlo como en negativo primero. No es un libro del entretenimiento, el hobby de un diplomático. En este caso, de Rodolfo en sus años en Nueva York como parte de la misión cubana en las Naciones Unidas. No. Es un libro que, por supuesto, se sirvió en el mejor sentido de la palabra de esa oportunidad y es una abarcadora, larga investigación sobre Martí, con el asiento de Martí en Nueva York, donde vivió una larga etapa. No solo 16 años, sino, redondeando, sino que 16 años, los años postreros y los años de madurez de Martí hasta su caída en combate. Los años de la preparación de la guerra. 42 años. Los años de buena parte de su gran literatura, de la preparación
de la guerra, de los instrumentos de Martí para preparar esa guerra, la fundación del partido, el periódico Patria y un largo etcétera. Y realmente es un libro que también se podría llamar, y para mí es el más grande mérito de su autor, se podría llamar Descubriendo a Martí desde Nueva York, porque en realidad Rodolfo ve a Martí de principio a fin, relacionándolo con acontecimientos, sucesos, personas, a lo largo de esa etapa neoyorquina. La interacción entre la gran ciudad, que surgía con una potencia enorme, era la imagen universal de la modernidad que Martí vio. Y cuando dices vio, lo vio todo. Lo vio todo. Lo vio todo. No se dejó deslumbrar. Y el libro además recoge a lo largo de sus páginas una amplia iconografía. Eso estaba de mirando. cómo, de los sitios, los lugares, las calles, las esquinas. Martí esos lugares, cómo están ahora, si existen tal cual o qué hay en sus parcelas. Es un libro extraordinario que nos revela, y mira que eso es difícil, un Martí siempre fecundo, siempre asombroso, siempre fabuloso. Ese Martí que siempre tratamos de atrapar y no lo logramos del todo. Pues Rodolfo Benítez lo atrapa en Nueva York y lo ve completo al apóstol. Y no quería dejar de decirte a ti en particular, al equipo de La Pupila, que es un libro guión. Es un libro que contiene capítulo a capítulo un guión que solo hay que volcar técnicamente en las estructuras de vida de Martí en Nueva York en una serie. Me parece que nos estás dando una tarea. La verdad, ojalá. Te veo dándonos ojalá. Una tarea. No, sabes que esa es una ambición. Ojalá que se pudiera cumplir, porque ahí está su primera plataforma, su primer cimiento. Lo recomiendo. No, y yo, Omar, como que lo revisaba para un poco cerrar lo que tú decías, yo creo que las palabras de Pedro Pablo Rodríguez, ese martiano, que digamos sellan la contratapa del libro, dice: al fin tenemos con este libro algo que hemos anhelado durante mucho tiempo los estudiosos de la vida y la obra de José Martí. Se trata de un recorrido, como nos decía Omar, de un recorrido a fondo por la ciudad de Nueva York y los tantos lugares relacionados con su larga estancia allí, y acuña: sin esa experiencia neoyorquina no es comprensible su vasto proyecto de liberación humana. Entonces la invitación a buscarlo, a leerlo, está digital, está hecha por Omar y bueno, por el programa de La Pupila. Gracias, Omar, de veras que sí. Cuando pensábamos este programa, que dijiste: tengo el libro, es este, no puede ser otro, el acercamiento, lo dijiste así casi que sin pensarlo más de una vez, pues realmente nos has enamorado con tu propuesta. Gracias, nos vemos la semana que viene y nosotros seguimos con José Martí. Vierte, corazón, tu pena, donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero ver su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso, tú
todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Tú porque yo pueda en calma amar y hacer bien consciente, ser enturbiar tus corrientes con cuanto me agobie el alma. Tú porque yo cruce fiero la tierra sin odio y puro, te arrastras pálido y duro, mi amoroso compañero. Mi vida así se encamina al cielo limpia y serena, y tú me cargas mi pena con tu paciencia divina. Y porque mi cruel costumbre de echarme en ti te desvía de tu dichosa armonía y natural mansedumbre, porque mis penas arrojo sobre tu seno y lo azotan, y tu corriente alborotan, acá lívido, allá rojo, blanco allá como la muerte, ora remetes y ruges, ora con el peso crujes de un dolor más que tú, fuerte. Habré, como me aconseja un corazón malnacido, de dejar en el olvido aquel que nunca me deja. Verso nos hablan de un Dios, a dónde van los difuntos. Verso o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Verso, nos hablan de un Dios a donde van los difuntos. Verso, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Verso nos hablan de un Dios, a dónde van los difuntos. Hay verso o nos condenan juntos o nos salvamos los dos, o nos salvamos los dos. Verso nos hablan de un Dios a donde van los difuntos. O nos condenan juntos o nos salvamos los dos. José Martí, en la voz de Eduardo Sosa y de Corina Mestre, así que este es un momento de feliz recordación para ambos, y así con ese lirismo ya estoy dándole la bienvenida a la ingeniera informática de este equipo, Naima Severo. Bienvenida, Naima. Un gusto, como siempre, acompañarte, Karen. Hoy estamos todos martianos, todos poéticos, entonces, ¿cómo te incorporas? De la mano de Martí vamos a continuar en esa máxima de que la cultura y la educación es lo que nos va a hacer verdaderamente libres. Y Karen, yo creo que la cultura también es la cultura digital, la creación de capacidades digitales en nuestra sociedad, que va desde nuestros niños, que hoy nacen con un teléfono en las manos, hasta nuestros adultos mayores que no nacieron con la tecnología y que se tienen que adaptar a un mundo que gira en torno a esas tecnologías. Y quiero hablar en la sección de un granito de arena, de un pequeño esfuerzo que fue posible gracias a la articulación de muchas instituciones y de muchas personas, y que fue el Día de la IA, de la inteligencia artificial en las comunidades. Hacíamos un programa de inteligencia artificial que estaba en el marco de esa jornada y hablábamos de que, bueno, de que había sido el día. Y ya hoy podemos hablar de lo que realmente fue ese día, donde se logró estar en más de 900 escuelas en todo el país, o sea, en todos los municipios de nuestro país, en al menos una escuela de los diferentes niveles de educación hubo presencia.
Y eso es posible porque hubo una articulación entre el Ministerio de Educación Superior con sus universidades y las carreras afines en todo el país. Con las capacidades formadas. Con las capacidades formadas. Claro que eso no puede, no sé, llegar a una escuela primaria si no hay una persona que tenga un grupo de capacidades que le permiten entonces interactuar, aprender, enseñar a los muchachos, ¿no? Es así. La Unión de Informáticos de Cuba, con todos los asociados que pertenecen a esta unión de la sociedad civil, que también son personas que pueden generar esas capacidades digitales, los Joven Club y el Ministerio de Educación, lógicamente, coordinados todos por el Ministerio de Comunicaciones de nuestro país. Eso logró, Karen, primero un ambiente diferente, logró que nuestros jóvenes se acercaran a la escuela, se acercaran a comunidades intrincadas y llevaran charlas de todo tipo. No podría hacerte una lista de todo lo que se habló, pero se explicó qué cosa es una red neuronal, con juegos de participación, con tarjetas. Se habló de cómo se construye un prompt, cómo se le pregunta a una inteligencia artificial, cómo responde la inteligencia artificial, qué son los algoritmos de caja negra, los algoritmos de caja blanca, qué pasa con la información, que pueden parecer cosas así como, bueno, eso ya lo hemos visto en una pila de lugar, pero muchas veces nuestros niños, nuestros adolescentes, no saben qué es lo que está pasando cuando ellos tienen un teléfono delante al que le están haciendo preguntas. Y un poco logramos crear capacidades, logramos generar cultura digital y también le sembramos bichitos de no todo lo que estamos viendo es como es, mira cómo se aprende, cómo se genera un comportamiento, cómo se genera un perfil, y realmente fue una experiencia muy bonita. Yo creo que las escuelas todas lo agradecieron mucho y yo creo que lo más valioso fueron las caras de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, cuando de pronto llegan una pila de gente que tú no has visto y irrumpe en tu escuela. Parece algo así, pero cuando empieza, tú sabes que al principio siempre es distante. Y cuando ya va pasando unos minutos, pues rápidamente ese escenario cambia y los protagonistas pasan a ser nuestros estudiantes. Y creo que realmente es una experiencia muy bonita que ahora estamos intentando hacer de manera periódica para lograr tener un ambiente que permita eso, crear la cultura digital y alfabetizar tecnológicamente a nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias, Naima. Eso es importante. Esa experiencia que han hecho en las escuelas es válida para cualquier escenario, porque como quiera que sea, como tú dices, esa alfabetización, esa educación, ese aumento de la cultura digital, lo necesitan los niños y lo necesitamos los que no somos tan niños. Así que te agradezco y nos vemos la semana que viene. Y nosotros nos vamos un poquito del programa, pero todavía no nos vamos, con otra martiana furibunda y que puso en su voz, en su tremenda voz, los versos de José Martí. Sara González. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. En los montes, montes soy. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombres, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo.
bien estará en la pintura. El hijo que amo y bendigo, mejor en la ceja oscura, cara a cara al enemigo. Vamos pues, hijo viril, vamos los dos, si yo muero me besas, si tú prefiero verte muerto a verte vil, verte muerto a verte vil, verte muerto a verte vil. Paseaban el padre y el hijo por las calles floridas de La Habana cuando se cruzaron con un señor flaquito, calvo, que caminaba como si estuviera llegando tarde. Y el padre advirtió al hijo: «Ojo con ese. Es blanco por fuera, pero por dentro es negro». El hijo, Fernando Ortiz, tenía 14 años. Tiempo después, Fernando iba a ser el hombre que supo rescatar, contra siglos de negación racista, las ocultas raíces negras de la cubanía. Y el señor flaquito, el calvo, el que caminaba como si estuviera llegando tarde, así lo pregunta Eduardo Galeano. Me olvidé decirles que este texto está en su libro Espejos, una historia casi universal del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y ese señor flaquito, ¿quién era? Vamos a escuchar la respuesta en la propia voz del autor en esta entrevista que le concedió al historiador y escritor también argentino Felipe Piña, que entrevista a Eduardo Galeano. Habló de eso, dio respuesta a esa pregunta. Y habló también de otras muchas cosas, valiosas todas. Vamos a escucharlo. Vos te definís como sentipensante, ¿no? Sí, está sí, bueno. Fue una palabra que aprendí en Colombia, en la costa colombiana, que le decían los pescadores, sentipensante. Y yo pensé, este es el lenguaje que dice la verdad. El que siente y piensa al mismo tiempo, el que ata lo desatado, como por ejemplo la emoción y la razón, que han sido desatadas por un sistema que nos fractura. Me gustaría que hablemos un poco de un personaje, bueno, muy querido por vos y por mí también, que es el general José Gervasio Artigas, ¿no? Sí. De ese personaje maravilloso. ¿Qué es en tu vida Artigas? ¿Qué significó y qué es? Porque creo que estos personajes están en nosotros, ¿no? Sí. Fue sin duda de todos los caudillos de la independencia americana, el que tuvo una visión social más clara, ¿no? Claro. Y el que tuvo más clara la certeza de que la independencia no debía ser una emboscada contra los hijos más pobres de América. Hizo la primera reforma agraria, medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Zapata, y tuvo una visión muy clara del destino común de esta región del mundo. Los pueblos libres. Los pueblos libres, una visión federalista. Él sin duda no concibió al Uruguay como un país separado. Claro, jamás quiso la independencia. No, de la región a la que pertenecía. Quería la independencia, pero de todos juntos. Sí, por supuesto. Y peleó contra 3 ciudades, ¿no? Fue derrotado por Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. No era un gran militar, no era. Pero eso no es tan importante, ¿verdad? Cuando uno ve las cosas en perspectiva, por algo lo odiaron como lo odiaron. Infame traidor a la patria, sí, ni más ni menos. Sí, Sarmiento lo odió como nadie, bueno, ¿no? Alvear, ¿no? Sí, yo creo que ahí había... Artigas tenía ojos claros y era blanco. Y la historia del odio de Sarmiento, cuando yo veo las imágenes de Sarmiento, que se ve que ni tenía ojos claros ni era blanco, pero que adoraba a los blancos de ojos claros, sí, proviene de, ¿cómo te diría? Artigas se jugó por los indios, por los negros, claro, por los gauchos desamparados. Y saludaba al exterminio de los paraguayos. Bienvenido sea, y la sangre de los gauchos. No ahorre sangre de gaucho. Sí, no ahorre sangre de gauchos. Eso tiene de bueno, fecundar la tierra. Y me hizo acordar una cosa que me contaron, que está en el libro, yo la puse en el libro ahora en Espejos. La escuché en Cuba hace muchos años. Cuando Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano,
que fue el redescubridor de la cultura negra en Cuba. Sí, y también de los taínos y arahuacos. Sí, de la cultura indígena también, porque fue el más importante de los antropólogos cubanos. Pero sobre todo de la cultura negra, el que más a fondo la estudió fue él, ¿no? Fernando Ortiz. Y cuando Fernando se había educado en España, cuando vuelve a la isla, que era su tierra, a los 16 años, está paseando por las calles de La Habana con el padre y se cruza con un flaquito calvo que camina muy apurado, y el padre le dice: míralo bien, ojo con ese. Es blanco por fuera, pero por dentro es negro. Era José Martí. Peligroso. Claro. Y yo creo que por ahí venía la cosa de Sarmiento, ¿no? Que Sarmiento no le podía perdonar al otro, que al fin y al cabo era el que tenía la cara que él hubiera querido tener, que se jugaba por los que él odiaba. ¿Cómo definirías a Latinoamérica, a esta conciencia? ¿Somos realmente originales? ¿Somos distintos? ¿Cómo somos los latinoamericanos? Somos una región del mundo que tiene la suerte de ser muy diversa. Y que tiene también la suerte de tener un destino común a conquistar. Pero por ahora seguimos trabajando por nuestra propia perdición, porque hemos sido entrenados para odiarnos entre nosotros, entrenados para el divorcio mutuo, para la mutua ignorancia, y nos cuesta muchísimo encontrar ese destino común, ese cauce común, ¿no? ¿Y ese entrenamiento, perdóname, de dónde nos viene? ¿De España? ¿De dónde? No, siempre es digamos, la costumbre imperial, ¿no? Ellos saben que para todos los imperios lo han sabido bien y lo han practicado con eficacia, que hay que dividir para reinar. No fue un invento británico, como se cree. No, los ingleses lo hicieron con maestría, pero no fueron los únicos. Hablemos un poco de Patas Arriba, que se publica en un momento muy particular de América Latina, el triunfo aparente, ¿no?, del neoliberalismo. Y vos salís con un libro que es efectivamente Patas Arriba, ¿no? Das vuelta todo ese concepto del éxito, del triunfo, de los buenos, de los lindos. ¿Y cómo surgió ese libro, no? Sí, surgió justamente de la conciencia de que era un mundo patas arriba, lo sigue siendo. En primer lugar porque recompensa al revés. O sea, recompensa la deshonestidad, la falta de escrúpulos, premia al más vivo, como que le da la razón a algunos tangos que lo anunciaban. La picaresca. Claro, la idea de que el bobo es el que trabaja. Que no afana es un gil. Cuando yo era chico pensaba que al corazón lo llamaban bobo porque se enamora, pero al corazón lo llaman bobo porque trabaja, porque trabaja todo el tiempo, tic-tac, 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 no deja de trabajar nunca. Ese desprecio por el trabajo que ahora en el mundo de hoy ha llegado ya a extremos. Yo me acuerdo un libro que escribí, lo leí, sobre Buenos Aires a fines del siglo XIX, donde el autor explicaba el desprecio por los gallegos como un desprecio por el trabajo. Claro, trabajadores. Como que ya entonces había signos de que iba a ocurrir lo que al final ocurrió. El trabajo ahora vale menos que la basura. Sí, claramente. Entonces, claro que es un mundo patas arriba. 2 siglos trabajando, quemándose la vida tantos militantes obreros para lograr que se reconocieran sus derechos, la dignidad del trabajo. Jornada de 8 horas. Sí, y eso se ha ido a la mierda en un minuto. ¿Y por qué crees que lo permitimos? ¿Qué nos pasó en los 90, no? Y porque ahora empiezan a cambiar las cosas, ¿sí? Porque hemos sido entrenados para la aceptación de lo inaceptable. Y no solo en América Latina, en el mundo. Espejos es una tentativa de revisar la historia. Yo no soy historiador, vos sí, y seguramente conoces el tema mucho mejor que yo, pero a mí hay cosas que desde el principio me sonaban mal. ¿Cómo es posible que el mundo haya aceptado que la mitad de la humanidad estuviera fuera de circulación o condenada a ser nada más que decorativa? ¿Cómo es posible que se haya aceptado eso durante tantos siglos? O el tema de la escritura, ¿no? Se tardó 4.000 años en divulgarla, ¿no? Sí, el tema de la escritura. Fíjate que aparece en 4.000 más, casi 5.000 años, porque
Recién en el siglo XIX aparece un poco más la educación popular, pero se la guardaron muy bien los señores, ¿no? Es verdad. Y todavía hay muchísima gente que ignora que la escritura nació en Irak. Claro. Yo creo que Bush cree que nació en Texas, porque de otro modo nos explica que haya hecho lo que hizo con ese país, ¿no? Destruyó inclusive las primeras ciudades, como Uruk, que eran lugares sagrados. Sí, los bombardeos las dañaron muchísimo. El propio museo, ¿no? Y después vino el saqueo de la biblioteca, que se llevaron todos esos... Babilonia. Sí. Pero cómo la historia también te enseña que la muerte y el nacimiento vienen juntas, que cada oscuridad contiene su luz secreta. Porque fíjate que en Irak nace, en esa tierra hoy aniquilada, nace el primer poema de amor de la historia de la humanidad. Fue escrito en tablas de barro. Las arcillas, famosas tablas, claro. Sí, con esas cañitas afiladas. Claro, la cuneiforme. Cuneiforme. El primer poema de amor que cuenta la noche de amor de una diosa y un pastor. La diosa, claro, inmortal, y el pastor mortal. Pero mientras duró esa noche fueron inmortales los dos. Y el poema que cuenta esa hermosura proviene del mismo lugar donde se vive hoy la gran tragedia de esta guerra, que ha olvidado sus propios pretextos porque nació de una mentira y mintiendo sigue. De una virgen celeste se enamore y arda en su pecho el esplendor del mío. Beso, trabajo, entre sus brazos sueño, su hogar alzado por mi mano. Envidio su fuerza a Dios y vivo en él. Desdeño el torpe amor de Tíbulo y de Ovidio. Es tan bella mi Carmen, es tan bella, que si el cielo la atmósfera vacía dejase de su luz, dice una estrella, que en el alma de Carmen la hallaría, y se acerca lo humano a lo divino con semejanza tal cuando me besa, que en brazos de un espacio me reclino, que en los confines de otro mundo cesa. Tiene este amor las lánguidas blancuras de un lirio de San Juan y una insensata potencia de creación, que en las alturas mi fuerza mide y mi poder dilata. Robusto amor que en sus entrañas lleva el germen de la fuerza y el del fuego. Y griego en la beldad odia y reprueba la veste indigna del amor del griego. Señora el alma de la ley terrena, despierta, rima en noche solitaria, estos versos de amor, versos de pena. Rimó otra vez, se irguió la pasionaria de amor al fin, aunque la noche llegue a cerrar en sus pétalos la vida. No hay miedo ya de que en la sombra plegue su tallo audaz la pasionaria erguida. Es tan bella mi Carmen, es tan bella, que si el cielo la atmósfera vacía dejase de su luz, dice una estrella, que en el alma de Carmen la hallaría. Es tan bella, mi Carmen, es tan bella. Qué linda, ¿eh? A Mauri Pérez.
uno de los que... Qué lindo tema y qué lindo poema. Sí, además, Amaury musicalizó. Amaury buscó los poemas con la edad que tenía. Es decir, Amaury dijo, voy a musicalizar a Martí, voy a buscar los poemas en la edad más o menos en que tenía Martí cuando escribió los poemas, en la edad que tengo yo. Que me pareció eso maravilloso. Bueno, las musicalizaciones de Martí vienen sobre todo a partir de los 70. Bueno, desde mucho antes se escribió a Martí, se musicalizó a Martí, especialmente en la trova cubana. Pero empezando los 70, ya como un propósito fijo que se tomó ahí de Santa María con Casa de las Américas y empezaron a surgir los discos. Si no me equivoco, en el 72, Oscar Chávez, el mexicano, hace un disco pequeño de 4 canciones, un grande de la canción y del cine mexicano, Oscar Chávez, que vino en el encuentro de la canción Protesta, primer encuentro internacional de la canción Protesta en el año 67 además, pero después vino, bueno, Pablo Milanés, Sara González, entre los años 70, 72, 75, 79, Teresita Fernández, que hizo el Ismaelillo, incluyendo el prólogo. Teresita, esa pedagoga y esa gran trovadora de Cuba. Bueno, Pablo, ya te dije. Amaury, que también lo hace en ese momento y después mágico. Vuelve. Sí, y que incluso después, digamos que se reversionan los poemas de Martí a partir de las versiones de Amaury. Pero después Fide ya en los 2000 incluso vuelve, digamos, esa música, esa en poesía. En el 2003 hicimos un disco, digo hicimos porque yo participé en ese disco, la HS, por el aniversario cerrado del nacimiento de Martí, 150 años, y se hizo el disco Acabo de Soñar, donde participaron muchísimo Ariel Díaz, Diego Cano, Samuel Águila, bueno, Acabo de Soñar, que es uno de los temas centrales del disco, y es un testimonio de que hay nuevas generaciones haciendo el dúo Karma. No me había acordado en el momento de Acabo de Soñar, la versión del dúo Karma, y me parece un disco hermosísimo que retoma a esa tradición que sembró idea con Casa de las Américas, en la que muchos de los trovadores, bueno, vamos a acotar otras cosas, pero Luis Ferrer, aunque no hizo un disco, también en su primer disco personal puso este tema, Vierte corazón tu pena. Y en el disco Acabo de Soñar está Eduardo Sosa también. Lo veíamos al principio del programa junto con Corina Maestre. Sosa, a 2 voces. Maravilloso, un gran martiano que no podemos dejar de mencionar. Y yo creo que ha habido una tradición, casi todos los trovadores, hay muchos trovadores que han musicalizado, hemos mencionado solo algunos, que han musicalizado, a veces en su disco ponen una, pero bueno, creo que casi todo el trovador, de alguna u otra manera, aborda directa o indirectamente a José Martí. Hay otros trovadores como Silvio Rodríguez, que nunca musicalizó. Ya. A Martí directamente, ¿no? Pues ya en la entrevista, en la primera edición de hace 11 años, el 20 de diciembre de 2014, en la primera edición, Silvio habla de por qué no entre... La primera edición de La Pupila, del programa. De La Pupila Asombrada, claro. Dijo que por qué no lo hizo, porque bueno, ya sus amigos, Pablo, Sara, Amaury, habían hecho musicalizaciones hermosísimas. Incluso habla de las musicalizaciones que hizo Pablo y de la manera de que Pablo parecía que se la estaban dictando, que hojeaba los poemas de Martí, y de pronto ya salían las músicas como salida de la gracia natural. Y ahora, Fide, ¿con qué vamos a...? Bueno, ¿con qué nueva, tú que estás diciendo toda esa tradición? Vamos hacia Andy Garcés, en la nueva versión que se hizo con de aquellas iniciales de Amaury Pérez. Yo creo que es uno de los discos muy hermosos de los que se hizo en aquellos 70, y que bueno, que se retomen y que Martí vuelva en las nuevas voces de trovadores y cantores jóvenes, y Andy Garcés, que es una cantora que ha, no solo con la obra de Martí, sino canciones, digamos, de Eduardo Sosa, de otros trovadores, de Pepe Ordaz,
muy vinculada con la más auténtica trova cubana. Algo que a veces se echa a menos y que no debería ser porque es el alma radical de la nación cubana. La trova cubana y bueno, Martí, por supuesto, sagrado. Gracias, Fide. Vamos entonces con la música y Martí. Mi muy bella todavía, nuestra pálida luz no se consume y esperamos llorando un mismo día, y aquella pobre flor tiene perfume todavía, oh mi bella, el pensamiento que sembramos en hora de dolores. El cierzo vence, abate al rudo viento, todavía el rosal tiene dos flores. De vigor de la fatal cadena, hoy fue más grande el solitario abismo, hoy cavó más mi corazón la pena, hoy sentí más el peso de mí mismo. Llegó la noche y cuando un rayo blando alumbró mi dolor con luz de luna, supe que aún vives mi memoria amando, oh, tenue luz, imagen de fortuna, y de repente con vigor que llamo resurrección en súbitos placeres enciende el sol, recuerdo que te amo y siento en mí la vida de dos seres. Mi pobre, mi muy bella todavía, nuestra pálida luz no se consume y esperamos llorando un mismo día, y aquella pobre flor tiene perfume.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Ese podría ser el principio, la convicción martiana que conectara los dos materiales con los que te vamos a dejar hasta la semana que viene. Primero veremos un hermosísimo fragmento de la entrevista realizada a Eduardo Galeano por Felipe Piña y después vendrán Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, que nos invitan a volar sobre unas alas de colibrí por una calle descascarada, por una mano bien apretada. Hasta la semana que viene. ¿Vos te sentís como el chiste del gallego que va contramano por Libertador y que escucha por Torre de Tránsito que hay un hombre contramano y dice, no, están todos en contramano, ¿no? No, todos no, pero sí que los dueños, un poco, ¿no? Los dueños del mundo están yendo a contramano, sí, y consiguen hacerlo con escandalosa impunidad. Eso pero es verdad. Que te hacen en el momento dudar, no dudar, porque estamos convencidos de lo que pensamos, ¿no? Pero es tan impresionante el aparato, ¿no? Sí. Y la impunidad con la que actúan, pero también la impunidad con la que dicen. El 17 de diciembre del 2007, hace un rato, el Banco Mundial difundió un informe donde explica que en realidad los cálculos anteriores sobre la pobreza en el mundo estaban mal hechos porque estaban basados en una información incorrecta. Caramba. Y entonces, de golpe, el banco dice que en realidad la cantidad de pobres más pobres, esos llamados indigentes, no es exactamente la que se decía, que hubo un errorcito. Son 500 millones más. Más. ¿Cómo dijo? ¿500 millones más? 500 millones más. Y ustedes nos vendieron el cuento de que el mercado libre era la píldora mágica de la felicidad, y que había que privatizar todo porque ya el mundo se estaba quedando sin pobres. Los pobres nunca se enteraron de la buena noticia porque estaban mal informados, pero los expertos estaban peor informados que ellos. O la teoría del derrame, ¿no? Sí, la teoría del... A ver, ¿para dónde? El derrame. El derrame. Qué cosa tan repugnante. A mí me causa repugnancia porque es la teoría de las sobras, ¿no? Sí. Si algo sobra, caerá. Sí. Y para los pobres, para que puedan... Pero esa teoría se usó seriamente, digamos, ¿no? Sí. Se la decía seriamente, ¿no? Hay un amigo mío colombiano que propuso que la teoría se invirtiera y se convirtiera en una fuente de orgullo. Entonces, hace unos años, en el 98 creo que fue, en Barranquilla, la universidad compraba mendigos vivos, entonces se los mataban y para las clases de anatomía, ¿no? Esto era así, exactamente. Sí, exactamente así. Entonces hizo una manifestación de los vomitados de la tierra, de los pobres más pobres, en Bogotá, una manifestación muy grande, y este amigo contó para ellos la verdadera historia de la creación. Dijo que en realidad lo que había ocurrido era que Dios había creado el sol, las estrellas, la luna, la noche, el día, la lluvia, la tierra, las plantas, y que se había olvidado de crear a la mujer y al hombre. Y a medida que iba creando cada cosa que creaba, Dios echaba los restos al abismo. Y entonces allá en el fondo del abismo, lo que eran proyectos de mujer y de hombre seguían esperando que Dios se acordara de crearlos. Y a Dios se le había pasado, ocupado como estaba, no tenía cómo. Y entonces la mujer y el hombre no tuvieron más remedio que hacerse a sí mismos. Y se hicieron con los restos de todo lo demás. Y entonces él les decía, estamos todos hechos de basura, todos nacimos de basura. Y por eso todos tenemos algo de noche y algo de día, y algo de sol y algo de lluvia, y algo de planta. Hablando de valiente, siempre me quedó, y lo cito porque me parece una maravilla de valentía y de genialidad, la anécdota que vos contás de aquel preso que estaba en el penal de Libertad, curiosamente así llamado en Uruguay, y que su niña le llevó un hermoso dibujo. ¿Por qué no nos contás esa historia tan hermosa? Esa historia ocurrió de verdad, sí. La niña se llamaba Milay, en homenaje a la aldea vietnamita masacrada por las tropas de Estados Unidos. Sí. Y entonces el padre
estaba preso en ese penal, sí, paradójicamente llamado penal de Libertad. Y en el penal estaba prohibido, en tiempos de la dictadura militar, llevar dibujos de flores, de mujeres embarazadas, de pájaros, de, bueno, qué sé yo, una gama enorme de dibujos que se suponía que podían alterar la paz espiritual de los presos. Y entonces Milay, que tenía en ese momento 7 años, creo, le lleva al padre un dibujo de varios pájaros así coloridos, muy locos, y se lo rompe en la censura. Esto que cuento parece increíble, pero ocurrió. La censura rompía los dibujos de pájaros. O sea, ¿a qué nivel de locura habíamos llegado, no? Y entonces, al domingo siguiente, la niña vuelve con un dibujo de árboles con frutos. Y ese pasa, porque los árboles no estaban prohibidos, se les había olvidado prohibirlos. Y entonces el padre le pregunta a la hija, siempre bajo la atenta mirada de los guardianes que andaban por ahí, ¿no? Dice, ¿qué frutas son? ¿Son naranjas, limones? ¿Qué son? Y la hija le dice, ¡shh! Bobo, ¿no ves que son ojos? Son los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Esa es la historia. Hoy me propongo fundar un partido